Bendiciones para todos, informando cuán grandes cosas ha hecho Dios. Seguimos en el estudio del libro de los Hechos y me gustaría que me acompañe por favor en Hechos capítulo 14, verso 24 al 28. Quiero leer la palabra del Señor. Pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Oremos. Padre nuestro, una vez más, qué privilegio es podernos acercar ante tu trono para encontrar oportuno socorro. Es tu palabra la que nos has dejado, la que nos alimenta, la que nos alienta, la que nos sustenta. Es tu palabra la que nos permite vivir una vida que te agrade y que te honre. Como dijo el apóstol Pedro, tú nos has dejado huella para que sigamos tus pisadas. Y es tu palabra la que nosotros acudimos para poder parecernos cada día más a ti. Oramos para que este tiempo sea de edificación. Yo te ruego con todo mi corazón que todo argumento humano que pueda haber en mi vida lo quites, me uses de tal manera que si este video algunas personas a futuro lo han de ver, junto con mis hermanos que están escuchando, te pedimos por favor que tu Espíritu Santo pueda ser convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Honra tu nombre en medio nuestro, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, seguimos estudiando el libro de los Hechos. Para aquellos que han venido siguiendo las enseñanzas, es un libro que es considerado el génesis de la iglesia. Ahí usted y yo vamos a encontrar cómo inició la iglesia, bueno, en el sentido después de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, que Dios ha tenido un plan desde antes de Cristo. Pero cómo Dios ha hecho su tarea desde que Él planeó la salvación, la ejecutó en Cristo y la está desarrollando, o la pagó en Cristo y la ejecutó y la está desarrollando a través de su Espíritu Santo. Decíamos que el libro de los Hechos tiene dos grandes secciones, o hemos visto que la iglesia arranca en Jerusalén, o el libro de los Hechos, capítulo 1 al 7, nos narra el nacimiento de la iglesia en Jerusalén, pero en el capítulo 8, y cumpliéndose la palabra del Señor propuesta en Hechos 1:8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8:1 nos dice que fueron expulsados y empezaron a llevar el Evangelio a los lugares que el Señor en su gracia los había encomendado. Empezaron Samaria, Galilea, ¿cierto? Para mayor comprensión les animo a que puedan ver estos videos que ya están publicados todos. Búsquenlos por el texto bíblico Hans Daza y ahí están todos. Así que Hechos capítulo 8 nos narra que empieza el evangelio para cumplir que se fuera extendiendo el evangelio. No solamente se quedara en Jerusalén, en Judea, que era el contexto judío, sino también en Samaria, en Galilea. También vimos la historia de Felipe y el etíope que se extendió a África. Luego vimos cómo se extendió hacia otras regiones que Dios estaba permitiendo que se extendiera el evangelio. El evangelio entonces llega hasta Antioquía de Siria. Hechos capítulo 13, y obedeciendo la palabra de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, nos narra la historia de cómo Pablo y Bernabé, después de ser comisionados por el Espíritu Santo, empiezan un primer viaje. ¿Notan esto? Bernabé era un hombre que Dios le había permitido conocerle en Jerusalén, en el contexto de Judea. Pero
Pablo era un perseguidor acérrimo de la iglesia. Hechos capítulo 9 nos narra la historia cómo hay una conversión genuina y Dios lo usa. Dios ha tocado su vida, ha tocado su ser y ha permitido que este hombre sea usado para extender el evangelio a lugares en donde otros no se atreverían a ir. Es necesario, dice, yo lo usaré. Es necesario para que él sepa cuánto debe sufrir por causa de mi nombre. En Antioquía de Siria, Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé son comisionados para que extiendan el evangelio hacia otros lugares, ya no solamente en el contexto de Judea, Samaria, Galilea y Antioquía. Ahora extenderían el evangelio más hacia el occidente, más hacia Asia. El evangelio se iba a extender y Pablo y Bernabé, impulsados, guiados por el Espíritu Santo, y después de que les imponen las manos, después de que ayunan por ellos y los envían, ellos empiezan desde Antioquía de Siria, pasan por una isla llamada Chipre, luego están en Antioquía de Pisidia, donde proclamaron allí el evangelio y casi todo el pueblo creyeron y de esta manera fueron expulsados para llegar a una ciudad llamada Iconio. En Iconio también, y después de que casi pierden la vida, tienen que ir a Listra. ¿Recuerdan ustedes? Todo esto es avanzando hacia el occidente. En Listra, esta ciudad los consideraron incluso dioses a estos misioneros, pero ellos dicen, no, un momentico, somos simplemente varones comunes y corrientes enviados por Dios para proclamar el evangelio, que se conviertan de estas vanidades, conviertan de esta idolatría. Parece ser que allá en Listra eran politeístas, y de esta manera creían en muchos dioses y había una figura en donde mucho tiempo habían venido los dioses, visitaron una pareja, el resto no creyeron y esos dioses mataron al resto y dejaron con vida a la pareja que los reconoció. Por eso parece ser, la leyenda dice que ellos dicen que para evitar la muerte de todos terminaron adorando a Pablo y Bernabé. Pero unos judíos incrédulos llegan a Listra y casi los matan, los arrastran. Ellos nuevamente tienen que salir y van a un lugar llamado Derbe. Vayan a Hechos capítulo 14, verso 19. Mire lo que pasó. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadiendo a la multitud y apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué ocurrió en Derbe y en estas provincias? Bueno, si ustedes observaron el video anterior, la enseñanza anterior, ellos ahí en estos lugares, no solamente en Derbe, anunciaron el evangelio e hicieron muchos discípulos. Pero ¿qué hicieron luego? Regresaron a pesar de que habían sido perseguidos para casi matarlos, casi habían perdido la vida, y ellos regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿Con qué propósito? Con el propósito de confirmar los ánimos de los discípulos, exhortarles o hablarles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, vayan a Hechos 14, 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y nos hacíamos la pregunta en esa enseñanza es, Pablo, ¿es necesario pasar por tribulaciones para entrar al reino de los cielos? Bueno, le animo a que observe la enseñanza pasada, porque ahí nos dice por qué son necesarias las tribulaciones. Al menos dos razones dimos por la cual son necesarias las tribulaciones. El creyente genuino, si con Cristo lo hicieron, con nosotros lo harán también, y es necesaria las tribulaciones. Pero también ahí constituyeron ancianos. En cada iglesia constituyeron ancianos. Y dice que habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor para lo que habían creído. ¿Qué podemos decir de este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé? La tarea la hacen tal y como la Escritura dice que la deben hacer. Empezaron su primer viaje misionero de oriente a occidente. Fueron, avanzaron, dejaron iglesias sembradas, predicaron el evangelio primero, luego discipularon, luego constituyeron ancianos, dejaron iglesias sembradas y de esa manera podrían decir hasta este momento hemos cumplido la tarea.
Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿la tarea termina ahí? Cuando somos comisionados por alguien, ¿la tarea termina simplemente, Dios me está usando y dejo aquí? Bueno, el día de hoy, como les dije anteriormente, me gustaría hablarles bajo el título Informando cuán grandes cosas ha hecho Dios. Ellos habían sido comisionados de Antioquía de Siria y habían ido, pero se quedaron con eso. Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Ellos regresaron a informar las grandes cosas que Dios había hecho. Qué importante es contar las maravillas que Dios está haciendo por medio de su Espíritu en los lugares donde nos ha comisionado. ¿Qué veremos en el texto? Si usted está tomando nota, vamos a ver 4 puntos muy sencillos. 4 puntos. Primero, un regreso. Segundo, una encomienda. Tercero, un informe. Y cuarto, una necesidad. ¿Cómo? Primero, un regreso. Segundo, una encomienda. Tercero, un informe. Y cuarto, una necesidad. Miremos un regreso. ¿Qué hicieron de regreso? Recuerden, quiero llamar la atención. Ellos fueron misioneros comisionados por Dios, por medio de su Espíritu y la iglesia presente que con ayunos y ruegos por ellos los envían. ¿Qué hicieron de regreso? Ya habían ido a todos esos lugares y iban de regreso. Hechos 14:24. Pasando luego o atravesando Pisidia, vinieron a Panfilia. Vienen de regreso, ¿sí? Si usted va a un mapa bíblico, en ese mapa bíblico va a encontrar que ya van de regreso. Bueno, generalmente cuando yo ya he terminado mi tarea, Pablo y Bernabé podrían decir, oiga, Bernabé, Pablo, mire las heridas que tenemos, estamos cansados, nos ha tocado aguantar hambre. Hemos estado visitando personas, algunos creyeron, otros nos maltrataron. Esta tarea de predicar el evangelio, que no recibimos algún pago, sino la esperanza de que Cristo es el que pelea por nosotros y nos bendice. Regresemos a contar, y a lo mejor no vieron su necesidad física, su necesidad económica. Ellos vieron lo que Dios había hecho con otros. Ellos pudieron haber dicho, regresemos rápido y contemos. Pero, ¿qué hicieron cuando regresaron? Mire lo que dice Hechos 14:25. Y habiendo predicado la palabra en Perge. Vea, generalmente cuando estoy de regreso en una comisión, lo importante es regresar al destino. Hace unos años atrás, Dios me permitía, la mayoría de veces pude andar con mi esposa para diferentes lugares de Colombia que nos invitaban a enseñar la palabra. E íbamos con gusto. Generalmente a mí me gusta viajar de noche, en el día no me gusta viajar, el tráfico, el calor. ¿Y qué pasaba? Voy a hablarles aquí desde Bogotá, no sé si en alguna parte del mundo, algún lugar que no conozcan. Bogotá es la capital de Colombia y a 2 horas más o menos queda una ciudad llamada Villavicencio, mucho calor. Generalmente en Villavicencio enseñábamos todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 12, desde las 2 hasta las 6, y a veces dictábamos talleres en la noche y terminábamos 10 de la noche, cansados, muy cansados. Pero a las 10 de la noche yo le decía a mi esposa, entreguemos el hotel, no nos vamos a quedar, a pesar de que nos daban los viáticos y todo para quedarnos y descansar al otro día venir. ¿Y por qué el interés? Porque generalmente era un viernes y el sábado teníamos que regresar para atender cosas de la iglesia local y el domingo el culto. Entonces no me gustaba llegar cansado el sábado. ¿Qué hacía yo? Generalmente iba, cenaba con mi esposa o a veces estaba solo. Y sobre las 12, 1 de la mañana, ya después de haber cenado, haberme enjuagado la cara y todo, a esa hora emprendía el viaje. El único lugar que parábamos de noche era un lugar donde comprábamos arepas, unas arepas deliciosas. Pero de resto, y a esa hora nos rendía muchísimo. Yo le decía a mi esposa, mira, llegamos muy cansados, pero valió la pena. Nadie nos interrumpió. Si nos hubiéramos venido de día, en el día que el tráfico, que ande más suave, que el calor, que el policía, que el vecino que lo lleve y se tarda más. Generalmente cuando uno viene de regreso quiere llegar rápido. Bueno, cuento esta historia porque llegábamos en la noche, tipo 2, 3 de la mañana, nos pegábamos un baño y ya podíamos descansar. Estábamos en casa, el carro guardado, todo tranquilo y al otro día amanecíamos nuevos.
Estos van de regreso. Pero a pesar de que van de regreso, ¿qué dice que hicieron? Y habiendo predicado la palabra, en Pergue descendieron a Atalía. Así que, mis hermanos, el evangelio fue anunciado en estas regiones. ¿En qué regiones? En Pisidia, Panfilia, Pergue, Atalía. Y al parecer eran iglesias que se habían sembrado bajo el contexto de las iglesias de Galacia. Cuando el apóstol Pablo posteriormente escribe las cartas en Galacia, al parecer se está dirigiendo a ellos. Así que, mis hermanos, el regreso de ellos al lugar lo aprovecharon para anunciar el evangelio. ¿Qué más vemos en el texto? Vamos a ver como segundo no solamente un regreso, sino una encomienda. Vayan conmigo a Hechos 14:26. De allí navegaron a Antioquía de Siria, no de Pisidia, sino de Siria, de donde habían sido encomendados o habían salido a hacer el trabajo, a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Desde este lugar, desde Antioquía de Pisidia, habían sido comisionados para que tuvieran un buen regreso, y efectivamente se estaba cumpliendo. Efectivamente estaban regresando bien. Para poder recordar un poco esto, me gustaría que vaya a Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Mira lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Mira lo que debe haber una iglesia. Profetas, gente que hable de parte de Dios, maestros, gente que enseñe lo que Dios está diciendo. ¿Quiénes? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, dice la palabra, y ayunando, dijo el Espíritu Santo a Bernabé: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Notan? Es el Espíritu Santo el que dice: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué hicieron? Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. En la iglesia del Señor encontramos diferentes tipos de personas. Unas que sirven, otras que presiden, otras que van. A Pablo y a Bernabé se les había encomendado la tarea especial. Una tarea bastante especial de ir a lugares donde no se conocía el evangelio. No conocían a lo mejor al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo solo estuvo en el contexto de Israel. Pero ahora se les había comisionado de ir fuera del contexto de Israel, hablando de Judea, de Samaria, aún de Galilea, todo ese contexto, pero más adelante era necesario ir a lugares donde no conocían al Señor Jesucristo. Dios ha usado en la Escritura, o nos muestra personas en la Escritura que los llama de manera especial con una comisión especial. De esta manera usó a Abraham, a Moisés, a José, a los profetas. A Abraham cuando le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A Moisés cuando fue criado en Egipto, luego en el desierto, pero ve a Egipto, luego sácalos de Egipto. A José, como les dice, para poder hacer la tarea de cultivar, guardar durante 7 años y luego guardar a su pueblo durante otros 7 años. A los profetas, tareas específicas. No todos hacemos lo mismo, pero es necesario entender cuando Dios manda de manera específica. Ahora, la tarea para ellos era ir a lugares donde el evangelio estaría expuesto a los no judíos. Después de cumplir la tarea, ¿qué deberían hacer? ¿Qué deberían hacer si era un regreso y ellos entendían que desde allá los habían enviado? Bueno, hemos visto un regreso, una encomienda. Veamos como tercer punto un informe. Cuando se nos encomienda una tarea, siempre será necesario contar lo que está sucediendo. Siempre. No podemos creernos autosuficientes. No podemos creernos autogobernantes. No, es necesario contar a otros. A esto se les llama informe, ya sea numérico, ya sea narrativo, ya sea fotográfico, pero era necesario contar. ¿Y qué vemos en el informe? Mire, a los que reunieron, cuando llegan a Antioquía de Siria, ¿a quiénes reunieron? Hechos 14:27, mire lo que dice. Y habiendo llegado, ¿quiénes? Pablo y Bernabé. ¿Qué función cumplían ellos? Misioneros. ¿Misioneros a quién? A personas que no habían escuchado el evangelio nunca. Y habiendo llegado, reunido a la iglesia, vea qué importante
reunieron a la iglesia, los interesados en saber lo que había sucedido. ¿Para qué le interesa? Pablo y Bernabé no llegaron, no nos dice la escritura si Bernabé o Pablo tenían mamá, papá o hijos. No fueron a ellos a contar, a lo mejor estaban dentro de la iglesia. Pero llegaron fue a contar a la iglesia, lo reunieron. Para entender esto, miren conmigo por favor Hechos 15, vaya un capítulo adelante, verso 5, que posteriormente lo vamos a ver cómo fue ese informe. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vea qué importante es esto. Llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Notan? Cuando vimos anteriormente los cargos de una iglesia. La iglesia, los apóstoles, los que dirigían en ese momento, los ancianos, los pastores. Y refirieron todas estas cosas. Los creyentes en Antioquía dirían, oiga, ¿cómo les fue? ¿Hay más hermanos o personas que hayan creído como nosotros? ¿Cómo fue la situación? Cuéntenos, por favor. Bueno, es la iglesia la que debe saber lo que Dios está haciendo con nosotros. Para los no creyentes, esto es locura. Dice la palabra que el evangelio, para los que no le conocen, esto es locura. Es locura. Pero Dios ha establecido que le contemos a personas que realmente les interesaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, vayan, sigan leyendo. Les refirieron o les contaron, les informaron. Les informaron. Cuando llegan a Jerusalén, reúnen la iglesia, y cuando reúnen la iglesia, les refieren y les cuentan. La escritura nos muestra la importancia que el Señor le da a que rindamos cuentas. En la escritura vemos cómo el Señor le gusta que rindamos cuentas. En el Antiguo Testamento, si usted conoce la Biblia, desde el Génesis encontramos cómo Dios le pide cuentas a Adán por lo que había hecho allá en el paraíso. Vemos cómo le pide cuentas a Caín. ¿Qué pasó con tu hermano? Pero también vemos, por nombrar simplemente, podríamos nombrar muchos en lo cual era necesario contar un informe de lo que había pasado. Pero miremos que Dios le pide cuentas a los espías. Números capítulo 13, verso 25 al 30. Dice, y volvieron a reconocer la tierra. Estoy en Números 13, 25. Al fin de 40 días. Recuerden esto. Dios ha permitido que Moisés lleve al pueblo de Israel después de haberlo sacado de la esclavitud en Egipto y van hacia la tierra prometida. Ya están a punto de pasar a la tierra prometida, pero era necesario que unas 12 personas fueran a reconocerlo y fueron enviados. Luego que regresaron, mire lo que dice Números 13:26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿A quiénes vienen? A Moisés, a Aarón y a toda la congregación. ¿Notan arriba? Apóstoles, ancianos y a toda la iglesia. Le refirieron a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y de Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Notan, el informe era para los interesados. Y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese fruto es de ella. Mas el pueblo que la habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habita ahí el Negué, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más, hay un contraste. Caleb dijo, subamos, conquistemos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Notan? Dos tipos de informes, uno negativo y otro positivo. Algunos vieron la oportunidad. Caleb vio la oportunidad. Vayamos, conquistemos. Dios está con nosotros, vamos a conquistar. Pero otros no podemos. Trajeron malas noticias. Mire, cuando Pablo y Bernabé llegaron, pudieron haber contado, no, mire, eso allá los judíos están terribles. Esos judíos casi nos matan. Mire el cuerpo, mire esto, mire lo otro, contando lo negativo.
Pero recuerdan, ellos llegaron a contar cuán grandes cosas había hecho Dios con nosotros. Bueno, ya lo vamos a ver ahorita. En el Nuevo Testamento vemos en Lucas 10, 17 al 20, que como el Señor Jesús ha comisionado a 70, otras versiones dicen 72. Volvieron, Lucas 10, 17 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oh, ellos regresaron contando, maravillados. Mire, aún los demonios. El Señor le dijo, no, mire, ya Satanás está atado. Yo vi cómo caía del cielo. Está destruido. Pero ellos decían, estamos gozosos por lo que sucedió. Y el Señor les dice, vea, gócense no tanto por eso, por el informe. Gócense porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando usted y yo contamos, cuando informamos las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho, qué hermoso es, porque eso está para atesorar en el cielo. También en Mateo 25, 14 al 21 reconocemos cómo un hombre se fue lejos y vino a pedir luego cuentas. Dios quiere que le rindamos cuentas. Tómelo como referencia. Mateo 25, 14 al 21. Así que al Señor le gusta que rindamos cuentas. Y nos dice que Pablo y Bernabé, después de ir de viaje misionero, ellos regresaron a dar un informe. Lo que informaron, ¿qué fue lo que informaron? Vayan, regresen por favor a Hechos, capítulo 14. Hechos 14, 27, regrese por favor. ¿Qué fue lo que informaron? Mire lo que dice. Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Lo que ellos están diciendo es lo que Dios había hecho con ellos y por medio de ellos. Mire que no contaron lo negativo. Fueron ese Caleb que contó conquistemos, no como los otros que dijeron, son muy grandes, no podemos. Contaron grandes cosas, contaron lo positivo, no lo adverso. Hay gente que se queja por todo, que a todo le ven lo malo. Bueno, aquí vemos que ellos contaron las grandes maravillas de Dios. Pero no solamente eso, cuando habla de maravillas habla de lo sobrenatural. A lo mejor contaron la historia de aquel hombre que se levantó de la silla de ruedas. Si era que tuviera silla de ruedas, era válido de nacimiento. Contaron cómo Bar Jesús lo dejaron en vergüenza. Pero no cuentan solo lo sobrenatural, sino cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Miren, les traemos una noticia especial. Dios se ha fijado no solamente a los judíos. El evangelio no es solamente para los judíos. El evangelio también está para los gentiles. Los judíos, los no judíos, también se les está llegando el evangelio. ¡Qué maravilla! Para ellos eso era una maravilla. Qué bueno es cuando podemos decir, mire, el evangelio no es solo para el que se cree bueno. El evangelio también es para la prostituta, para el ladrón, para el delincuente, para el narcotraficante, para el guerrillero. Tú que me estás escuchando, este evangelio es para ti. El evangelio puede llegar a toda persona que Dios por gracia le permita escucharlo. Ojalá comprendas el evangelio. Es importante entender que el Señor es el que abre las puertas para que el evangelio sea expuesto. Hermanos, mire que el texto dice cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios es el que abre la puerta. Y usted se hará la pregunta, ¿cómo Dios abre las puertas para que el evangelio sea expuesto? Bueno, Dios está permitiendo la tecnología para que tú escuches esto. Pero ¿cómo se logra de que esto ocurra? Mira, hay personas, acompáñenme a Colosenses capítulo 4, verso 2 al 4. Dice, perseveren en oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo le dice a la iglesia en Colosas, por favor perseveren en oración. En oración. Pero mire lo que dice el verso 3, esto me encanta. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo. ¿Con qué propósito? ¿Por qué tenemos que orar por ti, Pablo? Para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. Qué hermoso es cuando la iglesia ora por sus pastores. Qué hermoso es cuando la iglesia dice, vamos a orar por aquellos que van para que Dios abra la puerta. ¿Y qué dice el texto? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso para que
lo que manifieste como debo de hablar. Qué hermoso es esto. Cuando usted y yo oramos, Dios abre las puertas para que el evangelio sea predicado. Señor, ábrenos las puertas para ir a aquel hombre duro, necio, al empresario, al jíbaro, a todas las personas, al político, al soldado, al guerrillero, al paramilitar, a grupos alzados en armas. Señor, ábrenos las puertas para dar a conocer el misterio de Cristo, el cual también estoy preso. Cuando es el Señor que nos usa para proclamar el evangelio, y regresamos a contar lo que Él ha hecho por medio de nosotros, a esto se le llama rendir cuentas. Qué bueno es cuando tú y yo rendimos cuentas. ¿Qué cosas específicas contaron? Bueno, lo que dijeron lo veremos en detalle en el capítulo 15, la siguiente enseñanza. No se la pierda, por favor. Siguiente enseñanza, capítulo 15, nos va a decir qué fue lo que contaron, qué fue lo que hablaron. Frente a informar cuán grandes cosas lo que Dios ha hecho, hemos visto un regreso. Hemos visto una encomienda desde donde fueron encomendados. Hemos visto un informe. Ahora veamos una necesidad. ¿Por qué una necesidad, pastor? ¿Por qué dices eso? Mire cómo termina diciendo Hechos 14:28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Por favor, no podemos pasar por alto este texto. Pablo y Bernabé fueron hombres usados para enfrentarse a hombres como Bar Jesús, para enfrentarse a judíos, para enfrentarse a gentiles. Eran hombres, digámoslo así, poderosos, usados por Dios. Más de 2000 años los reconocemos como misioneros que extendieron el evangelio por Asia Menor y luego se extendieron hasta Europa. Pero ellos, cuando regresaron, se quedaron allí, dice, mucho tiempo con los discípulos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se quedaron con los miembros de la iglesia? Dentro de la iglesia hay dones que son más relevantes que otros. Pero el hecho de que en este sentido Dios nos esté usando para la gloria de su nombre, eso no quiere decir ni que yo sea indispensable ni que sea autosuficiente. Pablo y Bernabé entendían que ellos fueron usados por Dios, pero necesitaban de otros. Pablo más adelante, una de sus cartas dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Él necesitaba de otros, él necesitaba que alguien lo ayudara. Por eso se quedó. Necesitamos reunirnos con otros discípulos para edificarnos mutuamente. Qué tristeza en esta época de pandemia donde parece ser que la iglesia fuera solo virtual. Nos duele porque en casa, ¿cómo vamos a ser nosotros edificados? Esposa, hijos, usted necesita de otros con otros dones espirituales para que te ayuden a ser edificados. No te creas muy valiente, no te creas muy sabio para decir que tú te las sabes todas. Necesitas de otros creyentes. Por eso es necesario visitar casas, por eso es necesario que te visiten también. Dile a tu pastor que te visite, dile a otros que te visiten o tú visites para que se edifiquen. Ellos dijeron que se quedaron ahí mucho tiempo porque no pueden ser autosuficientes. Nos necesitamos los unos a los otros. Mire lo que dice Efesios 4:11 al 16. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No me canso de decir esto. ¿Con qué propósito Él constituyó diferentes dones o ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por dondequier viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar, emplean astucia y artimañas del error. ¿Saben una cosa? Hay creyentes que se la pasan de aquí para allá, de allá para acá, pero Dios quiera que podamos reunirnos mutuamente para poder ser edificados en la palabra de Dios. Dios nos guarde, que el Señor permita que esto se pueda normalizar para que podamos congregarnos en el día del Señor, para que podamos edificarnos mutuamente, estar allí mucho tiempo para aprender de la hermanita que a pesar de que el único don que tiene es servir, qué maravilloso don, que es la que ayuda a barrer o la que ayuda a orar, y parece que los pastores fueran los importantes. No, todos somos importantes. Concluyo con esto. Para los que somos creyentes, hay momentos en la vida en que somos usados y llamados de manera específica por Dios para llevar mensaje de Dios a lugares que solo Él sabe que podemos nosotros llegar. A ese pueblo donde naciste,
a esa tribu que conociste, esas personas que tú conoces, ese primo, ese amigo, ese político. A lo mejor el pastor no puede llegar allá, pero tú sí puedes llegar. Bueno, ¿a qué lugares Dios te está encomendando? Si Dios te está encomendando, recuerda que el Señor quiere que rindamos cuentas. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás rindiendo cuentas? ¿Estás bajo la cobertura de una iglesia que te ayude, que te motive, que te diga, ánimo, síguelo haciendo? ¿Estás haciendo, rindiendo cuentas? Recuerda que no somos autosuficientes. Nos necesitamos los unos a los otros para crecer. Contemos lo que Dios está haciendo entre los que no le conocen. ¿Te gustaría contar a otro lo que Dios hace? Quiero hablarte a ti que me escuchas hoy, que a lo mejor no eres creyente. Bueno, lo primero que es que debes ser consciente de lo que Dios puede hacer en tu vida. Eso es lo primero. ¿Saben una cosa? Cuando Dios nos permite llegar al cristianismo, uno cree que el milagro que Dios ha hecho en uno como que fuera el único especial. Yo recuerdo hace más de 21 años, Dios me permitía contarle a todo el mundo, yo era esto, pero ahora soy esto, y lloraba y le decía, cambia, mira que Dios esto, y contaba mi testimonio, testificaba, pero también cuando se lo testificaba a la iglesia, cómo se gozaban conmigo. Pero Dios puede empezar por eso. Dios puede hacer que tú cuentes las maravillas que Él ha hecho en ti y cómo le ha abierto la puerta también del evangelio a tus familiares y amigos. Él puede perdonar tus pecados por medio de la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo en la cruz. Pídele perdón por tus pecados. Anímate a perseverar en la fe. Anímate a creer que Cristo puede sanarte y liberarte para la gloria de su nombre. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por usarnos. Toda la gloria es para ti. Gracias por permitirnos llevar el evangelio a lugares que aún no lo conocen. Amigos, vecinos, empresarios. Gracias. Pero no permitas que nosotros estemos vanagloriándonos por cuanto nos usas. Permite que lleguemos a la iglesia aquellos que realmente necesitan escuchar de cuántas maravillas tú has hecho en medio de los que no te conocen. Tuya sea la gloria por siempre. Y si hay alguien que está aquí que no te conoce, permite que proceda el arrepentimiento para la gloria de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.